Hay palabras que llevan 2000 años vivas, no porque sean mágicas, no porque tengan poderes ocultos, sino porque dicen una verdad tan profunda, tan humana, tan imposible de agotar, que cada generación las encuentra nuevas, como si las hubieran escrito para ellos, como si alguien que murió hace siglos los hubiera conocido. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Un hombre lo escribió en hebreo hace 3000 años. Un rey que había sido pastor, que había conocido el hambre y el miedo y la traición y la guerra, que no escribía desde la comodidad de quien nunca sufrió, sino desde la cicatriz de quien sufrió demasiado y encontró algo dentro de ese sufrimiento que no pudo quitarle nadie. Esta es la historia de una mujer que nunca leyó a Marco Aurelio, que nunca escuchó la palabra estoicismo, que no sabía que los filósofos griegos habían escrito sobre el poder interior siglos antes de que ella naciera, pero que vivió cada una de esas verdades con manos callosas, rodillas en tierra y una fe que no era ilusión, sino columna vertebral. Y cuando termines de escuchar su historia, vas a entender por qué las palabras más antiguas del mundo siguen siendo las más nuevas, y por qué el verdadero milagro nunca vino de afuera, siempre vino de adentro. Texas, San Antonio, 1952. El barrio del oeste olía a tamales y a gasolina y a ropa recién lavada tendida entre los postes. Las casas eran pequeñas, de madera pintada en colores que el sol desteñía cada verano. Los niños jugaban en las calles de tierra hasta que sus madres los llamaban desde las ventanas, con voces que no necesitaban repetirse. En una de esas casas vivía Esperanza Villanueva de Garza, 52 años, viuda desde hacía 6, 3 hijos adultos que vivían lejos, una pensión pequeña que alcanzaba para lo básico, y a veces no alcanzaba ni para eso. Esperanza era una mujer pequeña de cuerpo, pero de presencia grande. Tenía el cabello blanco recogido en un chongo apretado, las manos cruzadas de venas y manchas de sol, y unos ojos oscuros que miraban las cosas de frente sin drama y sin miedo, como quien hace mucho aprendió que mirar con miedo no cambia lo que hay que mirar. Cada mañana, antes de que el barrio despertara, Esperanza se sentaba en su silla de mimbre junto a la ventana de la cocina. Afuera todavía era oscuro. Adentro olía a café. Y ella abría su Biblia gastada, de tapas negras con el lomo pegado con cinta de masking, y leía el mismo salmo que había leído cada mañana desde los 12 años. El Salmo 23. No lo leía por costumbre, lo leía como se bebe agua cuando se tiene sed real, porque cada vez que lo leía, encontraba algo que no había visto la vez anterior, como si el texto creciera con ella, como si las palabras supieran exactamente en qué punto de su vida estaba y le hablaran desde ahí. Sus vecinos la conocían como una mujer de fe, pero no entendían bien qué significaba eso en ella, porque la fe de Esperanza no era la fe que espera milagros del cielo mientras cruza los brazos. Era la fe que se levanta antes del amanecer, que trabaja sin que nadie la vea, que no pide que el camino sea fácil, sino que pide fuerzas para caminarlo. Esa diferencia, aunque pareciera pequeña, lo cambiaba todo. El problema llegó en octubre. El casero, el señor Drummond, le avisó que iba a vender la propiedad. El nuevo dueño quería remodelar y no seguiría con los inquilinos actuales. Esperanza tenía 60 días para encontrar otro lugar. 60 días,
con una pensión pequeña, sin ahorros, en un San Antonio de 1952, donde las opciones para una mujer mexicana mayor con poco dinero no eran muchas. Sus hijos, cuando lo supieron, le ofrecieron soluciones que en realidad eran cargas: que se fuera con el mayor a Houston, que viviera con la del medio en un cuarto prestado, que esperara a que el menor arreglara su situación antes de poder ayudar. Esperanza los escuchó a todos, les agradeció y les dijo que no, no por orgullo, por algo diferente, por esa claridad que tienen ciertas personas mayores que han aprendido a distinguir entre recibir ayuda y perder el hilo de su propia vida. «Yo tengo que resolver esto», le dijo a su hijo mayor cuando él insistió. «No porque no quiera tu ayuda, sino porque si dejo que otros resuelvan lo mío, me pierdo a mí misma en el proceso». El hijo no lo entendió en ese momento. Lo entendería después. Esa noche, Esperanza se sentó en su silla de mimbre, aunque no era por la mañana todavía. Abrió la Biblia y leyó despacio, en voz baja, con esa voz que tenía para las cosas importantes. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Se detuvo ahí, cerró los ojos. No rezó pidiendo que apareciera dinero. No rezó pidiendo que el señor Drummond cambiara de opinión. Rezó algo más específico, más honesto, más difícil. Rezó pidiendo claridad para ver lo que podía hacer y fuerzas para hacerlo. Esa distinción tan sutil, tan fundamental, era la misma que Marco Aurelio practicaba cada mañana al amanecer cuando escribía sus meditaciones. No pedir que el mundo cambie, sino pedir claridad para actuar bien dentro del mundo que existe. Los estoicos y el rey David, separados por siglos y por culturas completamente distintas, habían llegado a la misma verdad desde caminos diferentes. El poder real no viene de cambiar las circunstancias, viene de encontrar dentro de ti lo que las circunstancias no pueden quitarte. Esperanza lo sabía, no con palabras filosóficas, con la certeza silenciosa de quien lo ha comprobado muchas veces. A la mañana siguiente, Esperanza se levantó a las 5, hizo café, leyó el Salmo y salió a caminar por el barrio antes de que abrieran los negocios. No buscaba nada en particular. Miraba, observaba, prestaba atención al mundo que la rodeaba con esa atención completa que los estoicos llamaban prosoche, la presencia plena que ve lo que otros ignoran, porque están demasiado dentro de su cabeza para ver lo que está frente a sus ojos. Notó que la señora Pacheco, 3 casas más abajo, tenía el jardín descuidado desde que se había lastimado la cadera. Notó que la panadería de la esquina ponía un letrero cada mañana y lo quitaba cada tarde porque no tenía dónde guardarlo. Notó que la pequeña sala de la iglesia del barrio estaba cerrada los martes y los jueves sin que nadie la usara. Volvió a su casa, se sentó a la mesa y sin decírselo a nadie, sin anunciarlo, sin pedir permiso, empezó a escribir en un papel lo que podía hacer, lo que tenía, lo que el barrio necesitaba que ella podía dar. No era un plan de negocios, era un inventario honesto de sus propias capacidades, visto desde la perspectiva de lo que los demás necesitaban. Cocinaba bien, muy bien. Sus tamales eran conocidos en todo el barrio. Sabía coser, sabía cuidar enfermos, había cuidado a su marido durante 2 años antes de que muriera. Sabía leer y escribir mejor que muchos en el barrio. Y tenía algo más difícil de escribir en un papel, pero más valioso que todo lo anterior. Sabía escuchar sin juzgar. Miró la lista
y vio algo que no había visto antes porque había estado demasiado ocupada mirando lo que no tenía. Tenía suficiente, no para vivir sin esfuerzo, para vivir con dignidad si usaba bien lo que tenía. Y en ese momento, sin saberlo, Esperanza tocó la misma verdad que el Salmo 23 llevaba 3000 años repitiendo con otras palabras. Me hace descansar en verdes pastos, me conduce junto a aguas tranquilas. No prometía abundancia sin trabajo, prometía algo más preciso, que quien camina con los ojos abiertos y el corazón recto, encuentra lo que necesita, aunque no sea donde lo buscaba. Los pastos no estaban en Houston con su hijo, estaban en el barrio donde había vivido 20 años y donde conocía cada cara y cada necesidad. El agua tranquila no era una pensión más grande, era la claridad de saber exactamente qué podía dar y para qué servía. Fue a ver al padre Mendiola de la iglesia del barrio. Le preguntó si podía usar la sala los martes y los jueves. ¿Para qué?, preguntó el padre. Para enseñar a leer a las señoras del barrio que no saben y para hacer tamales que vender el domingo después de misa. El padre Mendiola la miró con esa mirada de los sacerdotes viejos que han visto mucho y ya no se sorprenden de nada, pero todavía se alegran de ciertas cosas. La sala es suya los martes y los jueves, dijo. No hubo más conversación. La primera clase de lectura tuvo 3 alumnas, la segunda tuvo 7. El primer domingo de tamales vendió 2 docenas. El segundo domingo vendió 5. No era una fortuna, era un comienzo. Y un comienzo honesto, construido con lo propio, vale más que cualquier solución prestada. Aquí vivía la primera gran lección que el Salmo y los estoicos comparten. La provisión real no cae del cielo, emerge de quien usa con intención lo que ya tiene. Nada me faltará. No es una promesa de que todo llegará sin esfuerzo. Es la certeza de quien ha aprendido que quien camina con los ojos abiertos y actúa desde sus fortalezas reales, siempre encuentra el camino, aunque al principio no lo vea completo. Aquí hago una pausa. Si esta historia te está llegando, si algo de lo que estás escuchando resuena con lo que estás viviendo ahora mismo, este canal está haciendo lo que debe. Si aún no estás suscrito, es el momento, no por mí, por ti, para que este tipo de contenido siga encontrándote cuando más lo necesites. Y dime en los comentarios algo que me interesa genuinamente. ¿Hay una frase, una oración, una palabra que has repetido en los momentos más oscuros de tu vida y que te ha dado fuerzas para seguir? Quiero leerla. Ahora volvemos, porque lo que viene es donde la historia se pone más profunda todavía. Pasaron 4 semanas. Esperanza había encontrado una habitación en casa de la señora Robledo, una viuda como ella, que necesitaba compañía y ayuda con las labores de la casa a cambio de un alquiler que Esperanza podía pagar. No era su casa, no era su espacio, pero era digno y era suyo mientras lo necesitara. Pero el problema no había desaparecido, solo había encontrado forma temporal. Una noche, después de una clase larga, donde una de sus alumnas había aprendido a escribir su propio nombre por primera vez a los 43 años, y había llorado sin poder explicar exactamente por qué lloraba, Esperanza volvió a su habitación y se sentó en la cama. Estaba cansada. El tipo de cansancio que no es solo del cuerpo, el tipo que acumula semanas de incertidumbre, de esfuerzo sin garantía, de caminar sin ver el final del camino. Abrió la Biblia, leyó: aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estás conmigo. Se quedó en esa frase, no porque le prometiera que el valle terminaría pronto, sino porque decía algo diferente, algo que en ese momento necesitaba más que cualquier promesa de salida. Decía que en el valle no estaba sola. Eso es distinto a decir que el valle no existe. Eso es distinto a decir que el dolor no es real. Eso es decir, el camino difícil es real, el cansancio es real, la incertidumbre es real. Y aún así, en medio de todo eso, hay algo que no te abandona. Los estoicos lo llamaban de otra manera. Lo llamaban el logos, la razón universal que conecta todas las cosas. Marco Aurelio escribía que nunca estamos solos porque somos parte de algo más grande que nosotros mismos, que la naturaleza, el universo, el orden que subyace a todo, está presente en cada momento, incluso en los más oscuros. David lo llamó pastor. Marco Aurelio lo llamó logos. Nombres diferentes para la misma certeza, que hay algo más grande que el miedo, más duradero que la adversidad, más real que el dolor del momento presente. Y esa certeza, cuando la encuentras de verdad, no como idea, sino como experiencia vivida en el cuerpo, cambia la forma en que caminas por el valle. No lo acorta, pero lo hace caminable. Esperanza caminó el valle, sin quejarse en voz alta, sin mostrar más miedo del necesario, sin pedir que la situación fuera diferente antes de actuar en la que era. Eso era la segunda gran lección. La fe real no es la que pide que desaparezca el valle, es la que camina el valle sin que el miedo dicte el paso. Epicteto lo dijo con una claridad brutal. No busques que todo lo que sucede suceda como tú deseas, sino desea que todo lo que sucede suceda como sucede, y serás feliz. No resignación, acción desde la aceptación. Movimiento desde la realidad, no desde la ilusión de lo que desearías que fuera real. 2 meses después de que el señor Drummond le avisara que tenía que irse, Esperanza tenía clases los martes y los jueves, con 12 alumnas regulares. Vendía tamales cada domingo. Cosía ropa para 3 familias del barrio. Y había empezado a cuidar por las tardes a la madre anciana de una vecina que trabajaba en la fábrica. No era riqueza, era dignidad construida con sus propias manos, hora por hora, servicio por servicio. Pero algo más había ocurrido, algo que no estaba en ningún plan. El barrio la había adoptado de una manera que no había pedido. La señora Pacheco le dejaba verduras de su jardín en la puerta. El panadero de la esquina le guardaba el pan que sobraba al cierre. 2 de sus alumnas de lectura le habían preguntado si sabía de alguna casa que alquilara barato porque querían ayudarla a encontrar su propio lugar. No lo había pedido, no lo había anunciado, no había dicho a nadie que necesitaba esas cosas. Había servido, y el servicio había generado su propio retorno, no como transacción, sino como consecuencia natural de quien da sin calcular. El Salmo lo decía así: «Me preparas una mesa en presencia de mis enemigos, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando». No decía que no habría enemigos, decía que la mesa estaría puesta a pesar de los enemigos. No decía que no habría escasez, decía que la copa rebosaría para quien supiera reconocer la abundancia que ya tenía frente a sus ojos. Marco Aurelio lo escribió con sus propias palabras. Busca dentro de ti la fuente que emana continuamente si sigues excavando. El agua está ahí. Siempre estuvo ahí.
Solo necesita que alguien la busque con suficiente paciencia y suficiente honestidad para encontrarla. Esperanza había excavado. Y el agua había llegado. No de donde esperaba, desde donde siempre estuvo, desde el barrio que había servido, desde las manos que había extendido, desde la presencia constante y digna de alguien que no esperó que el mundo la rescatara, sino que se puso a ser útil con lo que tenía. Esa era la tercera gran lección, la que contiene a todas las demás. Lo que sirves con integridad, sin esperar el aplauso ni calcular el retorno, vuelve a ti multiplicado de formas que no puedes predecir ni controlar, no como magia, como consecuencia, como la física silenciosa de las comunidades humanas que llevan milenios funcionando igual. Quien da, recibe. No siempre de quien dio, no siempre cuando espera, pero siempre. Los estoicos lo llamaban vivir conforme a la naturaleza. David lo llamó bondad y misericordia que te seguirán todos los días de tu vida. El nombre no importa. La ley es la misma. 6 meses después, Esperanza rentaba una habitación propia en una casa pequeña a 2 cuadras de la iglesia del barrio. Era suya, pagada con lo que ella había construido, sin deberle nada a nadie, sin haber perdido el hilo de su propia vida en el proceso. Sus clases de lectura seguían, sus tamales seguían, su presencia en el barrio seguía. Un domingo después de misa, una de sus alumnas más jóvenes, una muchacha de 23 años que había aprendido a leer con ella y que ahora leía con fluidez, le preguntó algo que Esperanza no esperaba. «Doña Esperanza, ¿usted nunca tiene miedo?» Esperanza la miró. Pensó antes de responder, como siempre hacía con las preguntas que merecían pensarse. «Siempre tengo miedo», dijo, «pero aprendí hace mucho que el miedo es como el viento. Puedes sentirlo, puedes escucharlo, pero no tienes que dejar que decida hacia dónde caminas». La muchacha asintió despacio. ¿Y cómo aprendió eso? Esperanza miró hacia la pequeña imagen de la iglesia que podía verse desde donde estaban. Luego, miró a la muchacha, leyendo las mismas palabras cada mañana hasta que dejaron de ser palabras y se convirtieron en algo que vive en los huesos, dijo, y mirando a personas que vivieron esas palabras antes que yo, y eligiendo cada día, aunque no tuviera ganas, aunque tuviera miedo, aunque no viera el camino completo, elegir caminar. Hizo una pausa. El milagro no está en que desaparezca el valle, está en que tú cambias mientras lo caminas, y cuando sales al otro lado, eres alguien que el valle no pudo romper. La muchacha no dijo nada más, pero esa tarde, cuando Esperanza volvió a su cuarto, encontró en la puerta un frasco de miel que alguien había dejado sin nombre. Nunca supo quién fue, ni lo necesitaba saber. El Salmo 23 tiene 6 versículos, 3000 años de lectores, cientos de idiomas, millones de personas que lo leyeron en el momento más oscuro de sus vidas. No sobrevivió 3000 años porque prometiera riqueza en 24 horas. Sobrevivió porque dice la verdad más difícil y más necesaria que existe, que el valle es real, que el miedo es real, que la escasez es real y que aún así, quien camina con los ojos abiertos, con el corazón recto, con la voluntad de ser útil, con la fe no en los milagros, sino en su propia capacidad de actuar bien, ese hombre, esa mujer, nunca está solo en el valle. Y que la bondad no es un lujo de quien ya llegó. Es el instrumento de quien todavía está caminando. Marco Aurelio lo sabía. David lo sabía. Esperanza Villanueva de Garza, viuda de San Antonio, Texas,
Lo sabía con sus manos y sus rodillas y su cuaderno de tamales vendidos domingo a domingo. Y tú, que estás aquí ahora escuchando esto, también lo sabes. Lo que tal vez todavía no has decidido es si vas a vivirlo. No mañana, no cuando las circunstancias mejoren, no cuando el miedo desaparezca. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás, con las manos que tienes, porque eso es exactamente lo que han estado diciéndote, con palabras distintas, desde hace 3000 años, que tienes suficiente, que eres suficiente, que el pastor ya está en el valle contigo. Lo único que falta eres tú caminando. Y en el próximo video vamos a hablar de algo que muy poca gente se atreve a mirar de frente. ¿Por qué seguimos esperando señales del cielo para actuar, cuando la señal más clara siempre fue la que vivía dentro de nosotros? No te lo pierdas.